para finalizar con esta brevísima discusión, entender de manera geométrica el teorema de Stokes no es del todo trivial porque requiere una propiedad geométrica igual del rotacional en el espacio, de la que no se habló mucho. Entonces, la idea es más o menos la siguiente. Si yo tengo definido el rotacional como antes y lo calculo sobre la superficie, entonces sería esta aquí como una integral doble sobre la superficie del rotacional. Sí, entonces, si yo hago esto, por definición, por la interpretación geométrica y suponiendo que esta superficie es suficientemente regular, esto sería como una suma doblemente indizada, o esto es aproximadamente por una suma de Riemann, es una suma doblemente indizada del rotacional en cada uno de los puntos necesarios por los vectores unitarios a la superficie, y lo después sería por la norma de los normales dr de sigma de z por el área de cada uno de los subrectángulos de S inducidos por la partición de omega. Entonces yo sé que esto es aproximadamente igual a al área de los rectángulos originales en omega. Entonces por aquí tengo un rotacional en n y j por el área de los rectángulos en omega. ¿Sí? La propiedad del rotacional que yo estoy mencionando tiene que ver con esto. Es un poco similar a lo que se había definido antes y tiene que ver con el número de giros, de con qué tantas vueltas da el campo vectorial en torno a un solo punto. Entonces, perdón por moverme, pero aquí la idea es esta, que cuando yo tengo fijo un vector normal o un plano, el rotacional producto de este punto precisamente me mide el número de giros. Y el número de giros está fuertemente relacionado con la integral sobre la frontera del rectángulo o de la circunferencia misma. Entonces es esta propiedad que no estamos del todo demostrando, pero que sí se puede entender nada más así como de platicado. O sea, no es trivial, pero es justamente la propiedad que define el rotacional. Así que esto debe ser aproximadamente igual a la suma sobre cada una de las integrales sobre las fronteras. Entonces esto va a ser como la integral sobre las fronteras individuales, las fronteras de cada R y J del campo por el área de los R y J. ¿Sí? No, espera, un segundo. Se de acá ya no va. Porque esto es lo que necesito para completar. No, tú sí. Tú eres el que no va. Porque de acá es lo que necesito para completar la integral. Entonces esto me da una noción de giro y multiplicado por el área me da la integral sobre esa frontera. Y si yo sumo esta sobre toda la cuadrícula posible, por la misma idea que hemos estado manejando hasta ahora, va a haber muchas cancelaciones porque estoy cuidando que todos se recorran en el mismo sentido. Entonces, si este de acá se recorre para acá y por el de abajo se recorre en el sentido contrario, se están cancelando todos como los vértices, todas las aristas interiores, y me van a estar quedando solamente las que se aproximan o las que construyen a la frontera. Entonces esto debería ser aproximadamente igual a la integral sobre la frontera del omega en cuestión de la parametrización inducida de la función f. Ahora sí. Nada más que como esta es la parametrización inducida por alguien, esto no sería otra cosa que... O sea, aquí me faltó, perdón por saltarme todas las composiciones, pero entonces esto debería ser la integral sobre el borde inducido. Porque aquí no estuve escribiendo las composiciones, una disculpa por eso. Total que esta motivación geométrica módulo esta propiedad que no hemos discutido del todo es lo que se esconde detrás del teorema de Stokes. Así que estamos en posición de enunciarlo. Y la demostración no la vamos a hacer exactamente, pero voy a platicar por qué. Entonces, teorema, que es conocido como el teorema de Stokes, aunque haciendo justicia
histórica, esto debería ser, mejor dicho, el teorema de Kelvin-Stokes. Ese Kelvin es el mismo Lord Kelvin de las unidades Kelvin. Entonces, históricamente había una discusión entre ellos dos. Y aunque Stokes habla de casos un poco más generales, la discusión original viene de la correspondencia con Lord Kelvin. Entonces se le suele recordar también como el teorema de Kelvin-Stokes. La forma de enunciar este teorema no suele ser muy rápida. O sea, son muchas hipótesis para que podamos usar algo de tal magnitud y las escribo a continuación. Entonces tenemos sea una función f de un abierto U de R3 en R3, un campo vectorial de clase C1, y de hecho para facilitar la demostración se pide que sea de clase C2, lo cual no es tan restrictivo cuando nos ponemos a pensar que la mayor parte de funciones que nosotros manejamos son de clase C infinito, de clase C2 en U, y S contenido en U, una superficie parametrizada por sigma, que está definida de A de R2 en R3 de clase C2. Ahora que lo pienso, tú no eres el de clase C2, tú eres el de clase C1. Este de acá es el que requiere C2 para hacer más fácil la parametrización. Con S la imagen de un omega. Sí, entonces hasta ahora todo es habitual. Omega y orden medible para garantizar que exista la integral. Y tal que la frontera de omega se puede ver como una curva suave, simple a trozos. En el caso más parametrizada, por gamma que va de un intervalo a, b, o no tiene por qué serlo si es suave a trozos, algo reales. Perdón, a R2, que dibuja gamma. En el sentido, y esto es importante, contrario a las manecillas del reloj. Sí, entonces, esta es también una hipótesis que estamos viendo desde el teorema de Green. Entonces ya tengo todos los ingredientes. Tengo un campo vectorial en R3, una superficie parametrizada en R3, y tal que el dominio con el que está parametrizada tiene una frontera que es una curva suave simple a trozos. Como siempre, como este es suave, entonces a gamma ya le estoy también pidiendo que sea de clase C1. Entonces, la integral sobre S del rotacional de F es igual a la integral sobre el borde inducido por S de F con gamma inducida, que es la composición de sigma con gamma, la parametrización del borde, que recordamos que no es otra cosa que la imagen de omega. Perdón, me faltó aquí la imagen. ¿Sí? Entonces, este es el teorema de Stokes. En tanto a la demostración, es uno de esos teoremas alegres
en el sentido de que la demostración es por pura talacha. Entonces esto es talacha aplicando el teorema de Green. ¿Sí? Y en tanto que esta talacha no siento que sea muy productivo hacerla por este medio, yo siento que sería más productivo que revisen la demostración. No es que sea difícil, solo es pues esta talacha que hay que escribir. Y entonces no suena, pues insisto, productivo verlo desde este medio. Entonces, ¿cuál es la idea general de la demostración? La idea general de la demostración es que partimos desde la integral del rotacional, que esto por definición es la integral sobre omega de este vector. Ustedes ya saben cómo va esto, entonces de y menos de q de z, etcétera, etcétera. Producto punto con el vector normal. Esto es por definición de la integral de campos vectorial. Entonces aquí hay un de sigma 2 de u cruz. ¿Qué es? Un segundo. Es no, ¿cómo que cruz? De sigma 3 de v menos el contrario, que sería de sigma 3 de u de sigma 2 de v, y así se va. Y el chiste de esta demostración es simplemente desarrollar este producto punto y aplicar teorema de Green en cada uno de los sumandos para ver que esto es igual al sumando correspondiente. Entonces, es una demostración que de hecho en los libros no se suele hacer completa, porque es perfectamente análoga. O sea, solamente basta con hacer esta suma, desarrollar uno de estos y aplicar Green. Ahí se va a usar para ciertos fines el hecho de que estamos suponiendo que la parametrización se hace 2, para poder aplicar Green y ver que todo nos queda como uno de los rotacionales de una función conveniente en R2. Entonces es un teorema que no es difícil, es un poco talachudo y largo de escribir. Así que en cualquier caso pueden revisar de referencia el PAES o el Apóstol para la demostración de uno de los sumandos, y las otras dos hacen completamente análogos. Entonces sí suena, bueno, deja un tanto mal sabor de boca no hacer las demostraciones de todos los teoremas, pero pues insistimos que no es una demostración difícil, es solamente una demostración que es larga de escribir, pero que sale aplicando talacha saludable. Solo un par de observaciones sobre el teorema de Stokes. Entonces, la demostración la continuarán ustedes en sus respectivos cuadernos, casi seguramente. Y una última observación que hay que hacer es que, según esta definición, no es necesario, y de hecho no es recomendable, trabajar con el borde geométrico de la superficie como tal, sino con el borde inducido. Entonces, ¿cuál es esta diferencia? Que si yo me regreso a este ejemplo, el borde inducido, aquí había unas cancelaciones que en términos de integrales tiene muchísimo sentido, pero que puede pasar que por pérdidas de inyectividad el borde no coincida como tal con el borde de la función, con el borde geométrico. Entonces, un ejemplo sencillo de esto sería un cilindro sin tapas, nada más con los laterales, ¿sí? Que esté parametrizado de una forma como sigma de xy, bueno, sigma de u, v, igual a coseno de u, seno de u, y acá voy a poner seno de v con u, v en 0,2pi cruz 0pi. Entonces, ¿qué pasa con esta parametrización del cilindro? Que si yo me voy a analizar qué pasa con este 0pi, como estoy calculando todo a través de seno de v, o sea, esto va desde altura 0 hasta altura 1,
como estoy calculando en 0b, en 0pi, este seno no es inyectivo. De hecho, en pi medios llega a 1 y regresa. Entonces, ¿qué pasa con el borde de esta parametrización? Si yo lo hago así como va, en 0, en v igual a 0, esto es la circunferencia recorrida en horario aquí, en antihorario. Esto es en, aquí está. Esto es en 0 hasta que llego al 2pi. Después, en 2pi yo me quedo y empiezo a variar el v. Entonces ya di la vuelta y empiezo a variar b. Pero esta b, como está parametrizada en 0pi, en seno de b, sube y baja. Entonces en un solo golpe, esta parametrización hace esto. Sube, sube y luego baja y luego baja. ¿Sí? Ahora en pi esto vale 0 y otra vez voy, pero ahora de 2pi a 0, entonces recorro lo anterior en sentido contrario a las manecillas, en sentido ahora contrario a lo anterior, o sea, en sentido de las manecillas del reloj. Y vuelvo a hacer lo mismo, porque una vez que llegué a 0, ahora voy de pi a 0, entonces esto es fijo y voy de pi a 0, entonces hago lo mismo, hago el mismo recorrido 2 veces. Entonces el borde de esta parametrización son solamente esta circunferencia recorrida 2 veces y este segmento de recta recorrido 4 veces, que no corresponde con el borde geométrico, que serían 2 circunferencias. Entonces eso es interesante en su propio derecho, que como ya hemos venido discutiendo, si yo tengo pérdidas de inyectividad, no tiene por qué corresponder el borde geométrico con el borde inducido, pero el teorema de Stokes me dice que voy a hacer las integraciones con respecto del borde inducido únicamente, que no tengo que considerar el borde geométrico, entonces no tengo que analizar de más la función, sino simplemente dejarme guiar por la parametrización que yo dé de la frontera y eso transformarlo para ver el borde inducido. Y como siempre, en términos de aplicaciones, uno está sujeto a decidir si aplica o no el teorema de Stokes. Entonces, esto es decir, yo sé que el teorema me permite cambiar una integral sobre una superficie por una integral sobre una curva. Esto es a grandes rasgos lo que me dice el teorema de Stokes, donde esta es la parametrización inducida. Así que hay distintos problemas, muchos de ellos nos piden calcular, por ejemplo, una integral sobre un campo, sobre una superficie de un rotacional, y nosotros decidimos si queremos aplicar Stokes para cambiar esa integral a una integral sobre una curva. Razones para hacer esto es que la integral en la curva sea sencilla, o sea que la curva sea más fácil de analizar, lo cual en principio tiene mucho sentido, porque una curva es más fácil de parametrizar que una superficie. O sea, aquí no, si yo aplico Stokes para ir de acá para acá, entonces me salvo de tener que calcular vectores normales y que hacer una doble integral. Pero si la curva es a trozos o si la curva es en sí misma complicada o para un campo complicado, pues quizás me conviene simplificar el campo a través del rotacional. Eso no es cierto siempre, pero a veces es más fácil hacer una integral sobre una región que una integral sobre, o varias integrales sobre distintas curvas a trozos. Entonces eso es siempre algo que nosotros tenemos oportunidad de decidir. Un ejemplo acá, y con esto cierro, es calcular la integral del rotacional con f de x y z igual a yzx y la superficie que sea la parte positiva, bueno, la parte z mayor o igual a 0 del paraboloide z igual a 1 menos x cuadrada menos y cuadrada. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer esto. Bueno, me piden este problema y como me piden calcular el rotacional, yo puedo decir, ok, tengo dos opciones. Una opción es dar una parametrización de esto, calcular los vectores normales
e integrar. Y otra es aplicar teorema de Stokes para ver quién es el borde inducido. Entonces, no me salvo la mayor parte de las ocasiones en dar la parametrización de la superficie, porque yo necesito decir quién es el borde inducido. Así que vería lo siguiente. Muy a lo que discutí antes, o mejor dicho, para dar una parametrización distinta a lo que discutí antes, voy a considerar sigma de omega en R3 con sigma de V igual a V1 menos U cuadrada menos V cuadrada, y tal que omega sea la bola con centro en 0 y de radio 1. Entonces, esto es el procedimiento habitual. Veo cuándo es que esto es igual a 0 y ya lo veo. Así que no es una esfera, es un paraboloide. Ok. Así que todo aquí va muy bien. Y la frontera de este omega es la circunferencia U cuadrada más V cuadrada igual a 1. Así que la parametrización que da esto, una parametrización que me dibuja esta circunferencia, que me dibuja la frontera, es coseno de t, seno de t. Entonces la parametrización inducida para el borde es coseno de t, seno de t. 1 menos coseno cuadrado menos seno cuadrado va a dar igual a 0. Así que aplicando Stokes, la integral sobre la superficie del rotacional es la integral sobre el borde de f con la parametrización inducida. Entonces aquí me salvo de tener que calcular el rotacional, me salvo de tener que calcular las normales. Sí tengo que dar la parametrización porque necesito ver quién es el borde. Ahora, esta parametrización no es análoga a la parametrización que di en el ejemplo anterior, porque la parametrización anterior tenía de borde todo un cuadrado y esto tiene de borde simplemente una circunferencia. Eso también se vale. No, porque no me piden que esté partiendo de un rectángulo, me piden que esté partiendo de una región compacta, Jordan medible, lo que fuera necesario en R2. Así que bien podría pensar en esta región. Y ya, cuando yo haga esto, esto va a ser simplemente la integral de 0 a 2pi de la f evaluada acá. Entonces es un campo vectorial, tengo que hacer aquí un par de productos. Esto es seno 0 coseno punto no calculé la derivada acá. Gamma prima de t es menos seno coseno 0. Entonces aquí es menos seno coseno 0 de t. Si yo resuelvo ese producto punto, me va a quedar la integral de 0 a 2pi de menos seno cuadrado, simplemente, que es la integral de menos un medio de z más un cuarto de seno de 2t de 0 a 2pi. Esto claramente se anula en 2pi y en 0, y acá me queda menos un medio de 2pi menos 0, que es menos pi. Y si ustedes calculan el rotacional y si usan esta misma parametrización para el paraboloide, realizan la integral del rotacional sobre la superficie, también les va a dar menos 2pi. Eso es lo que nos garantiza el teorema de Stokes y aquí no tendríamos problema en verificar. Entonces este es el ejemplo tranquilo y esta sería nuestra discusión sobre el teorema de Stokes. Nos falta ver alguna generación y posiblemente hacer más ejemplos, pero eso es lo que discutiremos principalmente de este gran teorema muy importante del cálculo vectorial. Así que espero que hayan disfrutado de los videos y nos vemos en una siguiente ocasión.